¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy, y el título del programa de hoy es La historia y el Fénix. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda internacional e internacional. Temas de la agenda internacional: el derribamiento del avión de Malaysian Airlines y el conflicto de Gaza en Medio Oriente, dos temas de la agenda internacional. Y en cuanto al tema nacional, la vuelta del fiscal Campagnoli a la función pública. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy: La historia y el Fénix. En virtud del título, señora, señor, nos parece oportuno dividir la exposición en su primera parte en dos partes. Una parte que corresponde a la historia y la otra parte corresponde al Fénix. Usted recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que la historia, según definición clásica, es la narración verídica y cronológica de los hechos del pasado. Y así como todo suceso histórico del pasado puede ser objeto de estudio, ejemplos tales como la edad y cronología de las capas terrestres, la edad y cronología de las especies vegetales y animales, también es mucho más cierto que solo se consideran históricos los hechos humanos que han influido en la sociedad. Esto indica, esto advierte decir que solamente por el hombre, desde el hombre y en el hombre que existe la historia. No obstante, es oportuno recordarles que tanto el historiador como la ciencia histórica deben consultar a las fuentes y a las ciencias auxiliares de la historia. Llamamos fuentes a los elementos tales como las tradiciones, que son aquellas exposiciones orales, escritas, precisas y o vagas que se transmiten de generación en generación. Llamamos fuentes también a las narraciones y crónicas, que son exposiciones escritas de los hechos históricos. En cuanto a las ciencias auxiliares de la historia, podemos mencionar, entre otras, por ejemplo, señora, señor, a la paleontología, ciencia histórica que se ocupa de reconstruir los esqueletos de los animales prehistóricos, a la geología, que es aquella ciencia de la historia que estudia y trata de fijar las edades de las distintas capas terrestres, a la cosmogonía, que es la ciencia de la historia que estudia el origen del universo, a la arqueología, que es aquella ciencia de la historia que estudia los monumentos, a la crítica histórica, que es aquella parte de la ciencia de la historia que evalúa y dictamina qué fuentes de la historia son confiables o no, a la antropología, que es esa parte de la ciencia histórica que estudia al hombre desde su comienzo de la existencia en la Tierra hasta nuestros días. Y otras ciencias auxiliares de la historia son la filología, que es aquella ciencia de la historia que estudia los idiomas, la numismática, que es la ciencia de la historia que estudia las monedas, la epigrafía, ciencia de la historia que estudia las inscripciones históricas, y la paleografía, que es aquella ciencia de la historia que estudia las escrituras antiguas. Y si con usted, señora, señor, hace instantes decíamos que historia es la narración cronológica y verídica de los hechos del pasado, la cronología trata de fijar el cuándo ha sucedido un hecho histórico, y en virtud de fijar el cuándo, se ha dividido de un gran tiempo a esta parte la historia en historia antigua, medieval, moderna y contemporánea. Es bueno aclarar que nosotros nunca hemos estado de acuerdo en esta división que hacen los modernos historiadores, sencillamente porque la historia, en tanto suceso del hombre que influye en la sociedad, creemos nosotros que es una continuidad
en el ser y en el hacer del hombre. Porque así, señora, señor, como distinguimos en cuanto a las etapas de la existencia del hombre en la concepción, nacimiento, infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez y muerte, y es cierto que se distinguen diferentes etapas en la existencia del hombre en la tierra, hay un denominador común desde la concepción a la muerte de cada hombre, y ese denominador común es su personalidad, su existencia única e irrepetible. Y así como la memoria es una facultad del alma que es el auxilio de la inteligencia, también la memoria es aquella facultad del alma que auxilia a la cronología, porque así como la cronología fija el cuándo ha sucedido el hecho histórico, la memoria organiza en el pasado si fue ayer, si fue hace un año o si fue hace 10 siglos. Y en cuanto a la segunda parte de la concepción clásica de la historia, que es la parte verídica, nosotros hemos comentado muchas veces con usted, señora, señor, que la verdad parece haberse perdido a partir de la mentira y el engaño que allá por el siglo V antes de Cristo los sofistas han sistematizado, y entonces ellos han dicho que la verdad es relativa porque nada es fijo ni estable y que todo cambia, que la verdad es subjetiva, el hombre es la medida de todas las cosas, como decía el sofista Protágoras, o la verdad es escéptica, nada se conoce con certeza y de manera universal. Y también la verdad se ha perdido en los tiempos modernos en la ideología, porque la ideología es aquella visión caprichosa, parcial, subjetiva y arbitraria de la verdad, porque la ideología solamente expone y se fija en una parte de la realidad. Nosotros desde siempre rescatamos la definición clásica de Aristóteles de Macedonia, cuando nos dice y cuando enseña que verdad es decir que lo que es y lo que no es, no es. En esta definición clásica de la verdad, verdad y realidad, realidad y verdad son dos caras de una misma moneda. Y así como hemos compartido recién en la primera parte la definición clásica de historia, en la segunda parte decíamos que íbamos a exponer el tema del fénix. ¿Recuerda usted mucho mejor que yo, señora, señor, que el fénix era un ave mitológica de la concepción mitológica de Etiopía? Y también los griegos veneraban mitológicamente al fénix. ¿Cómo era el fénix en cuanto a su aspecto? El fénix era un águila de gran tamaño, de gran porte, que tenía plumas rojas, azules y doradas. Y como el fénix no tenía descendencia, cuando el fénix presentía su muerte, comenzaba a hacer un nido con plantas mágicas y con hierbas aromáticas. Prendía fuego al nido que acababa de armar, se colocaba en el centro del nido y se dejaba consumir por el fuego. De las cenizas nacía otro fénix que llevaba los restos del nido a la ciudad de Heliópolis, que estaba ubicada en Egipto. Ustedes pueden inferir que Heliópolis quiere decir ciudad del sol. Allá en Egipto estaba Heliópolis, la ciudad del sol, donde este nuevo fénix llevaba los restos del antiguo nido del otro fénix que había muerto. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, la historia y el fénix, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Fácil es comprender que
la vida de cada hombre en cada paso de su historia también es un ave fénix, también es el ave fénix. Fácil es comprender que la vida de la historia y la historia de la vida de cada hombre, al igual que el fénix, nace para morir y muere para nacer. Y cuando a la vida de cada hombre le llega aquella etapa de la existencia, cual es la muerte, en la misma muerte de cada hombre, señora, señor, encontramos las semillas de la vida que las referimos en la descendencia, en los hijos o en la memoria de nuestros parientes, en la memoria de nuestros amigos, y si no tenemos descendencia, pues en aquello que hemos sido y en aquello que hemos hecho en nuestro paso por la sociedad y por la órbita terrestre. Y como hace instantes compartíamos el mito del ave fénix, aquella ave mitológica de Etiopía que también veneraban los griegos, ese águila o parecida al águila de gran porte con plumaje rojo, azul y dorado, que no tenía descendencia y al momento de presentir su muerte construía un nido con plantas mágicas y hierbas aromáticas, se colocaba en el centro del nido, lo prendía fuego, se dejaba consumir por ese fuego y el otro fénix que nacía, llevaba los restos del nido a la ciudad de Heliópolis. Con esto queremos simplemente recordar que la mitología de los clásicos, que la filosofía de los clásicos es tan sabia como sencilla y tan sencilla como sabia, porque cuando el sabio realmente es sabio, cuando el inteligente realmente es inteligente, hace del saber un ejemplo, hace del saber un modelo a seguir. Nunca jamás la persona que realmente es sabia e inteligente hace de la sabiduría una gloria o un lucimiento personal. Y como ustedes recuerdan y memorizan mucho mejor que yo, en este mito del ave fénix, cuando el Sol describe de manera aparente alrededor de la órbita de la Tierra, porque no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero en esas posiciones aparentes del Sol con respecto a la Tierra, desde su nacimiento hasta el cenit al mediodía, hasta el atardecer, los diferentes colores del Sol. En el nacimiento es una especie de bola amarilla hasta mansa, al mediodía, al igual que los jóvenes, es bravío, es ardiente y quema, y cuando el Sol va llegando al atardecer, en la tarde-noche, es una bola de fuego que ya no calienta, que ya no ilumina y comienza lentamente su desaparición, su muerte, al igual que el ave fénix. Por eso se consideraba que el ave fénix era la encarnación del astro rey, del astro sol. Y entonces, como la astronomía de las estrellas es tan pedagógica como real y tan real como pedagógica en el aquí, en el ahora, en la política argentina, el Frente para la Victoria es una especie de ave fénix que está muriendo, y está muriendo por su bulimia de poder político, está muriendo por su anorexia y raquitismo de grandeza. Le faltó grandeza con la oposición política, con la prensa independiente, con el campo, con la iglesia y con los países civilizados del mundo. Y como usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, sigue estando prisionera de una historieta demagógica, decadente y obscena y populista del vamos por todo, le pedimos hoy más que nunca que, al igual que el ave fénix, renazca en una herencia republicana para toda la Argentina. Primer tema, dos temas de la agenda internacional: el derribamiento del avión
de Malaysian Airlines y en conflicto en Medio Oriente, en Gaza, entre Hamas y el ejército israelí. En cuanto al avión que se ha derribado, ya está debidamente probado, se ha acreditado que han sido aquellos rebeldes que viven en Ucrania y están en favor de la anexión a Rusia. Y en cuanto al conflicto de Hamas, usted recuerda, señora, señor, que comenzó el conflicto cuando un grupo de Hamas secuestra a 3 jóvenes israelíes, los asesina de manera impiedosa, y la respuesta del ejército israelí es mucho más impiedosa por el poderío del ejército israelí, donde ya hay más de 600 palestinos muertos y casi 40 soldados israelíes. Sin embargo, creemos nosotros que tanto en el tema del avión como en el tema del conflicto en Medio Oriente, en Gaza, entre Hamas y el ejército israelí, hay un denominador común que atraviesa la historia de todas las guerras en cualquier tiempo de la historia del hombre. Y ese denominador común es el crimen de víctimas inocentes. Y este creemos que es el mayor crimen que se puede llegar a cometer. Primer tema y único tema de la agenda nacional: la vuelta del fiscal Campagnoli a la función pública. Si el único delito del cual imputaba el Frente para la Victoria al fiscal Campagnoli era investigar a usted, un señor corrupto e impune como es usted, señor don Lázaro Báez, la ironía jurídica radicaba en querer echar al fiscal Campagnoli por simplemente haber querido investigar los hechos de impunidad del señor Lázaro Báez. Creemos que la vuelta del doctor José María Campagnoli a la función pública y al cargo de fiscal es una esperanza hecha realidad en el ave fénix de la República. Y como siempre hacemos en un tiempo a esta parte, señora, señor, en una Argentina que se ha perdido, no digo para siempre, pero quizás en el trato cotidiano se ha perdido el respeto a la palabra y las palabras de respeto, compartimos con ustedes las 5 palabras mágicas para el trato en el hogar, en el colegio, en la universidad y en la sociedad civil y política. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Pero dentro del programa no hable más el doctor Mariano Sauidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. En el capítulo 9, primera parte de Don Quijote de la Mancha, de la pluma inmortal de Miguel Cervantes Saavedra, siempre decimos, ¿cuándo Quijote es Cervantes y cuándo Cervantes es Quijote? En la novela de Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 9, así le habla Don Quijote de la Mancha a su fiel escudero Sancho Panza. Insisto, capítulo 9, primera parte. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y hemos querido compartir esta página de oro de la filosofía y las letras clásicas con usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, porque en este ambiente de impunidad y corrupción, en la cual el Frente para la Victoria hunde a la Argentina, capo de tutti capi como es usted, señor vicepresidente de la Nación, don Amado Vudú, al cual lo acompaña en secuela decadente y obscena, usted, señor Lázaro Báez, Cristóbal López, Sergio Schocklender, Julio De Vido, entre otros personajes, entre comillas, del Frente para la Victoria. En este ambiente de corrupción e impunidad, yo espero, señora presidenta, doña Cristina Fernández, que al igual que en el mito del ave fénix, el fuego devore la corrupción y la impunidad en las llamas esperanzadoras de la República.
Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.